Dice, una vez un brahmachari, a quien lo vamos a llamar brahmachari A, a veces hay cosas que suceden que no se hablan con nombres, ¿no? Entonces dice brahmachari A, devoto B, Mataji C. Porque a veces incluso no hablar con nombre puede ser bastante penoso o bastante, como si perturbante para uno. A veces como uno viaja, uno conoce los devotos, habla con los devotos, uno escucha de todo, ¿no? Escucha de todo significa uno escucha del campo, de la experiencia o del campo donde se aplica todo esto, ¿no? Entonces yo a veces también doy estos ejemplos también, ¿no? Alguien me dijo, el otro día alguien me contó, ¿no? Y por lo general en las clases nunca digo el nombre o algo, ¿no? Jamás. Sí, es algo muy ahí, ¿no? Ingenuo, ¿no? Pero a veces los que escuchan, incluso que cuando no se dice el nombre, ¿no? Ciertas situaciones, ¿no? Después dicen, oye, pero no digas nada en las clases, ¿no? Porque a veces uno mismo escuchándose, a veces, ¿no? Como que se identifica con una cierta situación y puede ser bastante, como también incómodo para uno, ¿no? Entonces todo lo que estamos hablando no es para, nunca, jamás para exponer a alguien, ¿no? Sino estamos hablando de las cosas como suceden, ¿no? Y que pueden suceder a cualquiera de nosotros, en cualquier momento, ¿no? Entonces los Vaishnavas no juzgan, ¿no? No juzgan, pero sí analizan, observan, ven, ¿no? Y consideran también, ¿no? Cuándo y cómo alguien se podría sentir, como se dice, ¿no? Y se evitan esas situaciones. Entonces aquí lo vamos a llamar brahmacharya, ¿no? Para mantener claridad en esta narración, ¿no? Para no confundir. Este brahmacharya una vez, ¿no? Dijo algunas cosas sobre un otro brahmachari, a quien lo vamos a llamar brahmachari B. Esas cosas no eran ciertas, eran cosas derogatorias, ¿no? Eran como hablar mal de alguien, de cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces sí, ahí vemos también eso no es nada, ¿no? Lo que sucedió algún día en alguna parte en la India, en un templo ahí, no. Es también algo lo que sucede todos los días, ¿no? En todos los templos, y no solo todos los templos, en todas partes del mundo de que gente habla, pero aquí estamos hablando dentro de un templo, un brahmachari A habló mal del brahmachari B y no era cierto. Cuando mi hermano espiritual Sri Madhavendra Prabhu escuchó esto, él se fue y lo dijo al brahmachari B. Pero el brahmachari B insistió que le diga quién es quien está hablando eso. Entonces Madhavendra Prabhu se fue y dijo, no, alguien está hablando tal y tal cosa sobre ti. Pero otro insistió, ¿quién? Dígame quién, quiero saber quién. Sri Madhavendra Prabhu pensó, si yo le digo que es brahmachari A quien ha dicho esto, él seguro se va a pelear con él. Pero, dice, estoy seguro de que él no tiene el coraje, la valentía de pelear con Narottam Brahmachari. Así, para deshacerse de él, ¿no? Madhavendra Prabhu dijo, fue Narottam Brahmachari. Porque pensaba, con este no va a pelear, ¿no? Entonces yo le digo, fue Narottam Brahmachari. Entonces él también lo mintió.
Así que Brahmachari B se me acercó a mí y expresó su molestia y que no estaba de nada acuerdo con lo que estaban diciendo de él, ¿no? Yo no reaccioné en esa situación, ni le dije nada, tampoco busqué a Madhavendra Prabhu. Significa, él es el Narottam Brahmachari, ¿no? Significa, yo cuando él me vino a mí molestarme, ¿no? Dice, yo no dije nada, tampoco busqué a Madhavendra Prabhu para preguntarle por qué me acusa a mí falsamente. ¿Y por qué el Brahmachari A me tomó a mí como Brahmachari B, como el acusador, si yo no fui? Cuando el Brahmachari B finalmente supo que fue el Brahmachari A y no yo quien había hablado mal de él se fue para pelear con el otro. Dice, cuando el Brahmachari A tuvo que enfrentar el enojo del Brahmachari B, él se fue con Guru Maharaj y se quejó ahí. Toda una vuelta, ¿no? Uno habla mal, otro dice que el otro habló, se va con él, este no reacciona, ¿no? Pero se entera después quién habló mal, se va allá, ¿no? Expresa su enojo, ¿no? Entonces el Brahmachari, después de que el Brahmachari A se encuentra con el enojo del Brahmachari B, él se va, el que había hablado mal, con Guru Maharaj y se queja ahí. Durante la discusión, él también menciona de que yo fui acusado falsamente, de que yo fui falsamente acusado, ¿no? Ahí Guru Maharaj me llamó y me preguntó sobre el incidente. Y yo le respondí, Guru Maharaj, esa es una situación muy común. Y por eso yo no lo consideré algo lo que debería llevar a tu atención. Cuando la gente convive en un lugar, malentendidos son inevitables. El Brahmachari B es un devoto de un corazón muy sencillo. Y por eso él se altera, basado en cosas externas, en vez de calmarse y tratar de identificar el asunto como es y resolverlo. Se altera. Ahí ves cómo es, ¿no? Sí, él es muy sencillo. Pero cuando hay esas situaciones, dice, eso no es la única situación, todo el tiempo pasan esas situaciones. Malos entendidos. Dice, pero hay diferentes personas que tratan de diferentes maneras con malos entendidos y con situaciones que se presentan en la vida, ¿no? Una manera es la externa. En la manera externa siempre se genera algo, ¿no? Hay algo lo que se llama el triángulo del drama. Un psicólogo lo describió así. ¿Qué es el triángulo del drama? Triángulo del drama, siempre hay alguien quien acusa, siempre hay alguien quien es el acusado, ¿no? Y siempre hay alguien quien es el defensor. Y ya se vuelve toda una dinámica, ¿no? Que no para, en donde ya con el tiempo los diferentes roles empiezan a cambiar, ¿no? Entonces el acusado
¿no? El acusador, quien acusa, de repente se pone en un rol de víctima, ¿no? El que estaba defendiendo se pone en el rol del acusador, ¿no? Entonces eso es cuando un drama no termina, sino entre esos tres elementos, ¿no? Da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Sobre asuntos que finalmente ya al final no se sabe, ¿no? Ni qué fue la causa de todo. Más bien después la gente ya no se trata de la causa, no se trata de resolver el asunto, sino se trata de dar seguimiento a los roles, ¿no? Entonces, porque yo me sentí ofendido, porque yo me sentí, ¿no?, la víctima, ¿no?, ahora no voy a permitir eso, ahora yo voy a actuar, ¿no? Y el otro, ¿no?, que estaba acusando, ¿no?, cuando se dio cuenta, ¿no?, de que se equivocó y todo, después se pone a, ¿no?, defender. Y así diferentes roles cambian diferentes tiempos, ¿no? Cuando uno ve, tiene una visión externa de las cosas que suceden en la vida, ¿no?, que son normales, malos entendidos, diferentes cosas de convivencia donde gente convive junto, ¿no? Y hay otros, ¿no?, quienes bajan la vista o digamos miran con una vista profunda, ¿no? ¿Qué es lo que hay que aprender aquí? ¿Qué es lo que hay que aprender aquí? Entonces aquí dice, él es muy sencillo, él se altera y por las cosas externas, en vez de calmarse, él no está identificando, ¿no?, cuál es la causa, qué es la cosa y cómo resolverlo. Entonces Guru Maharaj llamó al Brahmachari B y le pidió que me pide disculpas a mí, porque yo, dice, nunca me he quejado de ninguna de estas situaciones. Dice, y Guru Maharaj le dijo, aunque tú has expresado inapropiadamente, ¿no?, tu enojo con él, basado en falsas informaciones, él nunca reaccionó y nunca retaliación. Retaliación, ¿cómo se dice? Reaccionó o devolver el ataque. Reaccionó y devolver el ataque, ¿no? Más bien, él no expresó ni siquiera ni lo más mínimo de una irritación hacia ti. Yo lo llamé, yo le pregunté, dice, y él estuvo muy ecuánime, dice, y muy favorable contigo. Más bien, él reconoció tu naturaleza de corazón sencillo. Así que deberías aprender de su conducta. Dice, Guru Maharaj no lo mandó al Brahmachari B de pedir disculpas de Brahmachari A, quien vino a quejarse con él. Ni tampoco Guru Maharaj habló de las acusaciones falsas del Brahmachari A. Vean. No hablo de las acusaciones falsas. No hablo de las quejas del maltrato que él mostró hacia el que lo acusó falsamente. Eso lo dejó, pues, algo, lo que sucede en la vida, ¿no? Pero sí habló, ¿no?, mostrando el buen ejemplo. Él es el buen ejemplo. Vea cómo reaccionó él, ¿no? A él tienes que pedir disculpas. De él tienes que aprender. Entonces, en situaciones de alteración, ¿no?, cuando hay situaciones de alteración, ¿no?, hay que buscar cómo se calma la situación. Eso es. ¿Y cómo se calma la situación?
pues todo depende de la perspectiva, ¿no? Diferentes métodos que hay, ¿no? Pero el método general es, como se dice, el amor lo armoniza todo, ¿no? El problema es cuando no hay amor. El problema es cuando no hay empatía, ¿no? Ahí sí queda una cosa, ¿no?, de acusación, ¿no?, y de acusado, ¿no? Y eso se puede mantener, eso hemos visto en comunidades, que estos tipos de acusados y acusadores y defensores, que estos tipos de asuntos pueden mantenerse por décadas. Décadas se mantienen, y arrastran incluso a veces, ¿no?, personas después que no tienen absolutamente ninguna idea de lo que sucedió en algún momento. Décadas estamos hablando, incluso después de generaciones. Es una realidad, ¿no? Dentro de nuestro parámpara, por decirlo así, tenemos algunas enemistades ahí, ¿no?, que llevan décadas, algunas acusaciones, ¿no? Y hoy día los jóvenes que vienen, no tienen idea qué es lo que sucedió aquel tiempo y por qué sucedió, ¿no? Pero, como les han dicho, ¿no?, entonces traspasaron una actitud negativa hacia, ¿no? Y finalmente eso es lo que perjudica a uno, ¿no? Eso también lo que llamamos, ¿no?, el aparada institucionalizado, ¿no? Significa en algún momento pudo haber alguna cierta ofensa, ¿no? O a veces ni siquiera ofensa, pudo haber algún cierto tipo de malentendido o algún cierto tipo de desacuerdo, ¿no? Pero después de generaciones, si todavía se habla de este desacuerdo y después todavía uno pone al lado de uno, en contra del otro, ¿no?, y que se preasume, si tú te vuelves parte, ¿no?, de esta institución, de este credo, ¿no?, entonces parte de esto es de odiar a los otros. Eso se manifiesta así, ¿no? Si tú te vuelves parte de un credo, te vuelves parte de un grupo, y parte de volverte parte de tu fe es rechazar a alguien, ¿no?, ser intolerante con alguien, tener una actitud, ¿no?, ofensiva con otros, ¿no? Por muchos años, hoy día ya un poquito más calmado eso, ¿no? Pero los protestantes, ¿no?, odiaban a los católicos. Y los católicos odiaban a los protestantes, ¿no? En algunas otras partes, los católicos odian a los ortodoxos y los ortodoxos odian a los católicos, ¿no? Y si tú ves, prácticamente están leyendo el mismo libro, la Biblia, ¿no? Y están ¿no?, respaldando su actitud por las diferentes interpretaciones del mismo libro, ¿no? Entonces imagínense cómo esas cosas ahí, ¿no? Entonces muchas veces hay gente que después ya no tiene ni idea ni por qué, ni cuál es la diferencia entre los diferentes credos, ni por qué hay ciertos tipos de divisiones, pero entienden y ya les plantearon en la cabeza de que hay que rechazar, odiar, ¿no?, perseguir a los otros, ¿no? Hasta guerras hemos visto, ¿no? Una de las guerras más brutales eran las guerras entre los protestantes y los católicos en Europa. Pesadas guerras, ¿no?, sangrientes, masacres, ¿no? Y unos dicen, Jesucristo es mi Señor, y otros dicen, Jesucristo es mi Señor, ¿no?, y se matan. Entonces esos son ciertos tipos de patrones que hay, que se manifiestan, ¿no?, dentro de la psicología humana, ¿no? Y esos mismos patrones, ¿no?, también se manifiestan como vemos aquí, ¿no?
dentro de la comunidad Vaishnava. Volverse devoto no significa ya uno trascendió todo, no, uno está limitado bajo estos diferentes tipos de condicionamientos, ¿no? Y si nosotros cuando tratamos con los demás no somos conscientes de los condicionamientos de los demás, ¿no? Y no actuamos y nos relacionamos y llevamos las cosas considerando ciertos tipos de condicionamientos, pues tampoco no tenemos criterio apropiado, ¿no? Un devoto pues debería ser veraz, sí. Pero muchas veces vemos que también mienten, ¿no? Y no solamente que mienten, sino a veces por cualquier cosa, ¿no? Se hacen su película, como se dice, ¿no? Es otra cosa donde podríamos escribir libros y libros de acusaciones falsas, ¿no? Donde uno se da cuenta que son acusaciones falsas. A veces con intención, a veces no, por conclusiones equivocadas, ¿no? Y después vienen a uno y le dicen, ¿no? Ay, que Maharaj, ¿no? Que subió tal y tal madre, ¿no? Y me subió el fuego en el horno, dice, ¿no? Y vea cómo me quedaron los alfajores, ¿eh? Están todos tostados, ya quemados, ¿no? Eso es un ejemplo práctico aquí, ¿no? Allende 33, ¿no? Claro, unos añitos atrás, ¿no? Pero las bobadas siguen de otras maneras también, ¿no? Véalo, ¿no? Los alfajores, ¿no? Alguien me subió el fuego, ¿no? ¿Y quién subió el fuego? Ya tal y tal. ¿La viste? No, pero yo estoy seguro que fue ella, ¿no? ¿No? ¿Y por qué? ¿No? Porque el otro día, ¿no? A mí se me desapareció un anillo, ¿no? Y después yo vi que ella traía este anillo, ¿no? Y después yo vi que no lo traía más, que seguro lo vendió a alguien, ¿no? Ella tiene algo en contra de mí. Y por eso subió y me quemó los alfajores, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo? Aceptar eso, lo que me dice así nomás, ¿no? O escuchar lo que dice el otro, ¿no? El otro sale también con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces uno se volvería loco, ¿no? en ese ambiente de... ¿no? El problema es cuando la gente viene con quejas con uno, la gente espera de qué, ¿no? Yo me estoy quejando de alguien, entonces tú deberías, ¿no? Ayudarme y maciarlo. Deberías ayudarme y corregirlo, deberías ayudarme, ¿no? Deberías hacer lo que yo espero de ti. Entonces muchas veces es como si estás, ¿no? Conmigo o estás en contra de mí. Entonces si uno no reacciona de la manera como uno espera, ¿no? Entonces dice, no, ya, ¿no? Y finalmente todos se olvidan de Krishna. Y se olvidan que aquí estamos para servir a Krishna. Y aquí no estamos, ¿no? Para peleas, aquí no estamos, ¿no? Para cargar cosas del pasado, aquí no estamos para repetir una vez y otra vez lo mismo. Vida espiritual significa todos los días dar un nuevo paso adelante y dejar el día anterior y los rollos del día anterior, de los desafíos y todo por detrás. Eso significa ir para adelante, para adelante. Si nos quedamos colgados, no hay avance. Por eso dice en la Biblia, lo que resuelves aquí va a estar resuelto arriba. ¿Y cuál es la manera de resolver? ¿No? Pues depende de qué cosa y qué diferentes tipos de situaciones. A veces dar paso adelante significa ignorar ciertas cosas. A veces dar paso adelante significa hablar de ciertas cosas y resolverlas, ¿no? Y ahí viene el problema, porque a veces tratamos de hablar, pero no podemos resolverlo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque cada quien está tan aferrado a su posición, a su situación, ¿no? Ahí sí se necesita alguien pues que diga, hace así, y así se sigue adelante y ya, ¿no? Si se necesita un elemento
armonizador, ¿no? Cuando el elemento armonizador dice, bueno, olvidémonos del asunto, ¿no? Digo, de estas cositas de que uno va ahí al detalle, ¿no? No de cosas graves en donde de verdad se necesita atender, ¿no? Entonces se va adelante, ¿no? Y el resto pues se resuelve, ¿no? Porque como decimos, finalmente la meta es Krishna, ¿no? Meta es servicio a Krishna, ¿no? Meta no es quedar enrollados, ¿no? Y como dice aquí, la meta no es incluso ni qué decir, ni quién tiene razón, ni quién está equivocado, ¿no? Sino la meta es aprender cómo seguir a la meta, ¿no? Por esto aquí Srila Bhaktivedanta Madhava Maharaj lo llamó y lo pidió, ¿no? Y le dijo que pida disculpa del devoto quien se comportó de manera adecuada, que no se dejó llevar por acusaciones falsas, por chismes, entendiendo de que esto sí o sí existe, ¿no? De que eso sí o sí existe, ¿no? Pero la devoción, el proceso, ¿no? No depende de esto. Ni depende de esto, ni debe ser frenado por esto. Es el punto. Si nosotros permitimos que cosas ajenas a la devoción frenan la devoción, obstruyan lo que queremos en el servicio a Krishna, ¿no? Pues ahí quedamos frenados. Y al nivel personal, y al nivel comunitario, ¿no? A veces hay comunidades pequeñas, ¿no? En donde todos se quejan de todos, pero nadie habla con nadie. Muy común. Y eso nosotros tenemos esa experiencia, como uno viaja, visita, entonces uno va a un lugar, entonces viene otro, uno habla, viene otro habla, viene otro habla, otro habla, ¿no? Se quejan. Y por lo general siempre hay grupos, ¿no? Un grupo que habla cierta cosa de cierta manera y otro grupo que habla cierta cosa de cierta otra manera, ¿no? Y la esperanza de poder convencer a uno para que se ponga del lado del otro grupo, ¿no? Pero cuando uno les pregunta, ¿han hablado con los otros?, ¿no? La respuesta común es no. Y la razón común es, con ellos no se puede hablar. O hemos hablado pero no escuchan. Hemos hablado o he hablado pero no me escucha significa no he hablado. Hablar y hacerse entender son dos diferentes cosas. Escuchar y entender qué es lo que alguien quiere decir son otras cosas. Así que muchas veces eso también sucede, que la gente habla sin decir nada. O la gente oye sin escuchar. Ese es este nivel externo de las cosas, ¿no? Es el nivel externo, ¿no? Donde se habla sin decir nada. Significa sin decir nada esencial del asunto, ¿no? Sin volverse consciente qué significa la situación y cómo dar el paso adelante, ¿no? O se oye, ¿no?, pero no se escucha lo que hay que escuchar para comprender de verdad qué es el asunto. La gente tiene esa tendencia, más si son cosas como poquito sensacionales, ¿no? Sensacionalismo, wow, ¿no? Y después en redes sociales darle más, ¿no? Cuando se sensacionalizan las cosas en las redes sociales se vuelve todo un desorden completo, ¿no? Ya no se sabe más ni quién habla, ni quién escucha, ¿no? Pero el asunto por el cual se manifiestan las cosas, ¿no?, el asunto por el cual estamos aquí, de avanzar en conciencia de Krishna, esto queda desatendido, ¿no? Eso queda desatendido. Y es muy difícil encontrar a las personas quienes tienen esa ancla, ¿no?, que están bien anclados, ¿no?, que no se dejan llevar por estas olas de, ¿no?, escuchaste, vistes, ¿no?, dijeron, ¿no?,
wow, ¿no? Eso solamente se puede cuando alguien tiene buena ancla, cuando alguien está basado en su proceso y cuando alguien sigue su proceso, ¿no? Y cuando alguien confía en Krishna, ¿no? Y cuando alguien ve y quiere entender las cosas en la luz de las escrituras, ¿no? Esa es la ancla, ¿no? Ver y resolver las cosas en la luz de las escrituras, ¿no? Shastra Chakshu, ¿no? Los ojos, la vista de las escrituras, ¿no? Si uno ve y entiende a la vista de las escrituras, pues uno entiende las cosas de diferente manera. Eso no se vuelve un obstáculo, ¿no? Sino más bien se vuelve algo lo que va a ayudar a uno, ¿no? A tener una realización más profunda. Y si no es en la luz de las escrituras, si no es en la luz de las instrucciones, entonces uno entra en la dualidad, ¿no? Uno entra en la dualidad y uno depende pues de qué tema se trata, ¿no? Entra en una visión, ¿no? Política, ¿no? O en cualquier otro asunto. Por esto los sabios son los verdaderos bienquerientes. Y los sabios son los que, ¿no? Pueden bendecir a las personas enredadas. ¿Por qué? Porque los pueden aterrizar, los pueden anclar, ¿no? Y no solo esto, ¿no? Hasta el mundo entero pueden explicar las cosas, ¿no? De su perspectiva, de su vista, ¿no? Por sus realizaciones profundas. Como por ejemplo cuando Srila Prabhupada explica cómo muchos de los problemas que hoy día vivimos en la sociedad moderna tienen que ver con los mataderos. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Qué tiene eso que ver? ¿No? Y lo explica, detalladamente lo explica a través de sus escritos, ¿no? Cómo los mataderos significa la industria, ¿no? De la matanza animal, ¿no? Y en específico de vacas, ¿no? No en específico, sino adicionalmente más, ¿no? De vacas, cómo esto afecta toda la manera de pensar y de actuar dentro de una sociedad, ¿no? Lo que la gente en general nunca podría ver una conexión entre esas cosas, ¿no? Sí, algunos videntes también lo han visto, ¿no? ¿Quién fue? Tolstoy dijo, mientras hay mataderos va a haber campos de batalla también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son videntes, ¿no? Gente profunda, ¿no? Gente que no anda en el mundo, en el dijo y hizo, sino, ¿no? en la contemplación, ¿no? Desde una perspectiva diferente, ¿no? ¿Y qué decir desde una perspectiva de la vista de las escrituras sagradas, védicas, ¿no? Entonces es importante esa visión, ¿no? Para todos nosotros, porque nosotros queremos caminar en el camino espiritual, ¿no? Y estas dualidades y cosas externas y los chismes y todo eso lo que sucede, ¿no? No debería frenarnos, no deberíamos apegarnos ahí, no deberíamos quedar frenados ahí, ¿no? Porque a todo, cualquier evento, cualquier cosa que hay, siempre hay una visión externa, ¿no? Con causas externas, y hay siempre una visión interna en términos de qué es lo que debemos aprender para dar el paso adelante, ¿no? Porque eso es, queremos dar el paso adelante, ¿no? No queremos quedar frenados, ¿no? Y el paso adelante significa a veces todos juntos vamos adelante. Y el paso adelante incluso a veces puede significar solo doy el paso adelante, ¿no? Porque finalmente cada quien camina su camino, ¿no? Y en este camino pues nos acompañamos y nos ayudamos, ¿no? Pero fuerza no hay, manipulación no hay, ¿no? Solamente hay transparencia, solamente hay un deseo sincero, esfuerzo sincero de compartir, ¿no?
Y ahí vamos el camino, ¿no? Por eso la Siddha Maharaj dice, no te sorprendes si mañana te quedas solo. Es como en la escuela, algunos tienen que repetir la clase. ¿Cómo dicen? Aprobar, comprobar. Aprobaron, dice, ¿no? Sí, algunos quedan en el camino, algunos quedan enredados en un cierto nivel, en algún cierto tipo de reto, no son capaces de resolverlo, ¿no? Pero tú tienes que caminar, ¿no? Y tú tienes que tratar de ayudarles, ¿no? A los que puedes ayudar, ¿no? Entonces aquí Narottam Brahmachari dijo esto, ¿no? Le dio pena, ¿no? Tiene corazón sencillo, pero quedó afectado por acusaciones falsas, por chismes, ¿no? ¿Cómo me voy a afectar yo y cómo me voy a yo enojar con él, ¿no? Si quedó afectado, ¿no? Ya está sufriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón me voy yo ahora a poner mal con él, ¿no? Esa es la visión comprensiva, empática, compasiva con los demás, ¿no? Porque si no esta visión, entonces muchas veces, ¿no? Alguien ya le pegó la cosa, la maya, ¿no? Y uno en vez de tratar de ayudarle, comprenderlo o algo así, ¿no? Uno le da otro golpe más, ¿no? Como si el otro no tuviera suficiente, como si no estuviera consciente a veces del error que está cometiendo y de la manera equivocada que está actuando, ¿no? A veces la gente está consciente. Estoy cometiendo un error, pero algo, ¿no? Me está forzando algo. Y ya lo saben, ¿no? Entonces cuando alguien otro viene para ayudarle, lo menos que necesita es que le diga otra vez, has cometido el error, y que lo hace sentir juzgado o algo así, ¿no? Sino más bien que le eche la mano, ¿no? Que lo comprenda, que lo hace sentirse, bueno, has cometido el error, seguimos adelante, ¿no? Como dice en la escritura, el mismo piso, dice, en donde te caes y te pegas, este mismo piso te va a ayudar, ¿no? Para empujar y levantarte de nuevo. No hay que quedar ahí pegado al piso, ¿no? Malo piso, malo, ¿no? No, levántate, este mismo piso te va a ayudar, esta misma experiencia te va a ayudar a levantarte y seguir adelante, ¿no? Sabiendo muy bien, Señor Krishna explica en el Srimad Bhagavatam, aunque los devotos saben qué es bueno, qué no es bueno, qué es correcto, qué no es correcto, dice, por ciertas situaciones y apegos previos, dice, van a tener que cometer ciertos errores. Krishna mismo lo dice, ¿no? Entonces Krishna ya sabe y dice que los devotos van a estar cometiendo errores todavía en el camino. Entonces eso no es una razón para desesperarnos por eso. No es ninguna razón para desesperarnos por eso, sino más bien de ver, ¿no?, qué aprender de todos estos errores y cómo hacer las cosas mejor, ¿no?, para seguir adelante.